resuelta. Bueno, la idea es, para ganar tiempo, ir mostrándole directamente de acá. Porque bueno, esto agiliza, o sea, evita llevar a cabo la escritura simultánea y bueno. Y bueno, ir haciendo comentarios, sugerencias a partir del material que vemos. ¿Sí? Así que bueno, empezamos con la consulta, ¿les parece? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pregunto, ahí justo desde el capítulo 2, el Sí. punto 10, Sí, el último punto que dice que no existe límite en... Bueno, ahí te vas a fijar, es la O, creo que es. Y ya tengo duda, porque no... límite para x tendiendo a más infinito de 2 más seno de x. Bueno, no existe este límite porque no existe el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito de la función seno de x. Ahí está el problema, porque la función seno oscila permanentemente entre menos 1 y 1. O sea, sube, baja. Entonces, cuando x tiende a más infinito, nunca vamos a aproximarnos a un valor de y determinado de manera indefinida, porque eso siempre sube y baja entre menos 1 y 1. Claro, y el 2 no le hace efecto. Y el 2, claro, el 2 no le hace efecto. El 2 lo que hace es correr todo el gráfico de seno de x, lo corre todo 2 unidades hacia arriba. Buenísimo, gracias. O sea, claro, no, por favor, o sea, esta función varía entre 1 y 2. Porque si la función seno varía entre menos 1 y 1, entonces al sumar 2 unidades, menos 1 más 2 es 1, y 1 más 2 es 3, perdón, entre 1 y 3. Ah, claro. Y varía permanentemente esta función entre 1 y 3. Entonces, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, eso está siempre oscilando, no se acerca a un valor determinado de y. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Si bien no es una clase teórica, ¿puede grabar la clase? Mucho problema. Que con esta versión no puedo grabar la clase. Ni con esta ni con otra. Porque estoy usando Meet y ¿Estoy usando qué? es la versión libre y no puedo grabar la clase. Qué lamentablemente. mentiroso. No es un problema, igual la estoy grabando yo la clase. Ahora Puede ser, entonces. Entonces, ¿para qué preguntar? Sí, Nah, la verdad no me la mierda. Eso iba a decirlo. ¿Y eso después lo podés subir a algún lado? sí, hay un drive en común. Lo voy a subir a ese drive. Ah, buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso. Alejandro Maya. Alejandro, bueno, perfecto, buenísimo, mil gracias, sí, porque yo no tengo No tenés ganas, viejo pelotudo. Me permite grabar, pero es muy acotado el tiempo, es muy Hola, buenas tardes. Así que bueno, buenísimo. Una aclaración acá que vi recién. ¿Cómo estás, Sergio? Cuando tenemos un límite, la función consta de más de un término, todo esto en realidad va entre paréntesis, ¿sí? 3x más 1 y él quería consultar por lo que es la asistencia oftalmológica. Vamos a escribirlo entre paréntesis, porque acá no sé si eso lo sacan con turnos, hasta que ahora pueden brindar menos los 2x más turnos. 9 va entre paréntesis, ¿sí? Sí. Salvo que la expresión de la función tenga un cociente, por ejemplo. Sí. O una raíz, toda una sola raíz. Ah, pero perfecto. Si es una suma de términos, va todo entre paréntesis. Perfecto. Bueno, a ver, les quería preguntar, por ejemplo... perfecto. A ver, antes de seguir con las... Hasta las 20 horas. Con El las DNI del consultas, señor es 22 particulares de los 641 ejercicios. 186. ¿Qué significa? No sé si lo necesitas para dejar registrado el llamado por el clic.
¿Qué significa si tenemos esto? Que el límite de una función, cuando x tiende a 2, es 5. O sea, porque Bien, ahora te nosotros consulto, estamos yo no sé si calculando se comunicó límites de este todo teléfono tipo, o con algún todas las otro indeterminaciones habidas y por haber. de parte del Eh, señor Ronin una llamada, pero entonces ese número recuerden, lo telefónico. importante es entender el concepto fundamental Perfecto. de lo ¿Y él que les uno aparece en percibe. la base Entonces, o ¿qué es necesario significa, por simplemente que le ejemplo, diga el que DNI? cuando x Porque tiende me a 2, había que una indicado... función tenga límite 5, como dice acá? Este es el resultado del límite. Este 5 es el resultado del límite. Bueno, ¿qué significa Igualmente el cliente gráficamente tiene esto? lo ¿Qué que es la significa en un cobertura. gráfico Sí. esto? Te consulto más que nada porque me había indicado que le habían informado que no se encontraba en base, por eso quería consultarlo a ver si esto es correcto. Por ejemplo, eso Perfecto. es si el 2 Sergio, está ¿me en el indicas, dominio por favor, de la tu función. En apellido? ese caso sí, el 2 va a tener imagen y la Disculpame, te imagen va a escuché ser muy 5. lejos. Pero si el 2 no está en la imagen, Perfecto. Perfecto, entonces, Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. punto existe en la función. o Y el sea, x2 se acerca a 5. claro, viene por ese lado. Cuando nos acercamos a 2 sobre el eje X, nos acercamos a 2 por la derecha o por la izquierda, por cualquiera de los dos lados, o por la derecha o por la izquierda, los valores de Y se acercan a 5. O sea, los valores en el eje Y se van a acercar a 5. Eso es lo que significa que un límite valga 5, por ejemplo, cuando X tiende a un valor determinado, que en este caso es 2. Entonces, si nos acercamos sobre el eje X, porque X tiende a 2, si nos acercamos a 2 por un lado o por el otro, los valores de Y, mirando el gráfico, los valores de Y se van a acercar a 5. Eso es lo que va a indicar el gráfico, por ejemplo, y aún sin tener el gráfico a la vista, porque esa es la dificultad de todos estos cálculos de límite, que uno no tiene el gráfico a la vista para decir directamente a qué valores se acercan los valores de Y. ¿Sí? Entonces, tenemos funciones expresadas a través de expresiones analíticas. No tenemos el gráfico, por lo general son funciones espantosas para graficar, entonces nos valemos solamente del concepto de límite. Un límite lo que nos dice es, cuando nos acercamos a X, a un valor, ¿sí? A un valor de X, o por la derecha o por la izquierda, los valores de Y se acercan al resultado del límite, que en este caso es 5. ¿Sí? Ese es el concepto del límite, cuando uno resuelve un límite. Lo que está haciendo es, bueno, cuando X se acerca a 2, por un lado o por el otro, o sea, 2,5, 2,4, 2,21, 2,045, 2,0018, etc. O por el otro lado, 1,9, 1,98, cada vez más cerca de 2, pero por el otro lado, 1,999, etc. Los valores de Y se acercan a 5. El valor 5 está sobre el eje Y, porque este es un valor del codominio de la función. ¿Sí? Ese valor, ese 5, puede ser imagen o no de algún valor de X, pero ese valor se marca sobre el eje Y. El eje Y es el codominio, todo dato. ¿Sí? Y X, en este caso 2, ese 2 puede pertenecer o no al dominio de la función. Por eso no importa qué pasa en 2. No importa si 2 está en el dominio de la función o no. No importa si nos acercamos por derecha o por izquierda. Nos podemos acercar indefinidamente. Es decir, el conjunto de los números reales tiene esa magia de poder aproximarnos indefinidamente a algo sin nunca alcanzar ese algo, que en este caso es 2. Podemos tender indefinidamente al valor 2 con valores cada vez más próximos, por un lado o por el otro,
de 2 y los valores de y se van a acercar a 5. Los valores de la función de y se van a acercar a 5. Lo que eso no nos obliga a que 5 esté en la imagen. ¿Se entiende? Esa es la idea del concepto de límite. ¿Sí se entiende? Eso es básicamente lo que les quería comentar. Bueno, lo mismo si x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Si x tiende a más infinito, entonces x puede tomar valores positivos cada vez más grandes, y lo mismo si x tiende a menos infinito, los valores de x se hacen cada vez más negativos, cada vez mayores en valor absoluto, pero cada vez más negativos, nos alejamos hacia allá, nos alejamos hacia la izquierda. Esa es la misma idea. Y si decimos que x tiende a infinito, ahí estamos dando menos información en realidad. Cuando x tiende a infinito, en realidad estamos diciendo, bueno, o se va a más infinito o a menos infinito. Ahora, cuando calculamos un límite y decimos x tiende a más infinito, ahí ya estamos dando más información. Ahí ya estamos diciendo que x se dispara hacia allá, hacia la derecha. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, bueno, puede ser por un lado o por el otro. Ahí es como que se da menos información. ¿Se entiende? Esa es la idea intuitiva del concepto de límite. Nosotros lo que terminamos calculando es un valor del codominio, un valor de y. ¿Sí? Bueno, más consultas, pregúntenme si quieren ver algún tipo de indeterminación. ¿Algún ejercicio que no haya salido? Sí, adelante. Yo tenía dudas del ejercicio 5, el sí. N y el R, que me habían salido. Vamos al 5. 5, E y R. N y R. Ah, L y R, perdón. Bien. Bueno, a ver, primero, antes de calcular un límite, siempre conviene ver si es efectivamente una indeterminación. Las indeterminaciones que vimos hasta ahora son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, o, dicho en otras palabras, suma de infinitos, entre comillas, ¿no? Suma de infinitos de distintos signos. Por ejemplo, menos infinito más infinito, o infinito más menos infinito. Y el otro caso es 1 al infinito. Entonces, antes de calcular un límite, siempre tenemos que corroborar que efectivamente sea un caso de indeterminación. Así después tenemos todo el derecho de comenzar a hacer algún artilugio algebraico para salvar esa indeterminación. ¿Sí? Porque... Profe, ¿podrías ¿sí? repetir los tipos de indeterminaciones? Los que vimos hasta ahora son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, Sí. y 1 a la infinito, 1 elevado al infinito. Dale, muchas gracias. No, esos son los casos. Los otros 3 casos los vamos a ver en la próxima unidad, que es derivadas. Entonces acá, a ver, si x tiende a 3, x al cuadrado tiende a 9, o sea, 9 menos algo que tiende a 9, tiende a 0. Y abajo a ver, dentro de la raíz, 2 por algo que tiende a 3, tiende a 6. Algo que tiende a 6 más 43 es algo que tiende a 49. La raíz de algo que tiende a 49 tiende a 7. 7 menos algo que tiende a 7 tiende a 0. ¿Sí? O sea que tenemos una indeterminación, efectivamente, 0 sobre 0. Entonces hay que hacer algo. Bueno, lo que se hace acá es, cuando tenemos este tipo de indeterminaciones, 0 sobre 0, y no se trata de polinomios, no podemos factorizar, porque la expresión del denominador no es un polinomio, entonces acá nos conviene multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador. Es decir, multiplicar arriba y abajo por
la expresión que figura en el denominador, pero en vez de con menos, con más. Bueno, entonces. Pero una pregunta. Sí. Si ya en el denominador sería con más, y hacemos eso lo de multiplicar, Sí. ¿ahí iría menos? Claro. Si acá hubiese un más, entonces acá arriba y abajo ponemos con menos. ¿Sí? Gracias. Si acá hay un más, acá multiplicamos arriba y abajo con menos. Acá como hay un menos, multiplicamos arriba y abajo, ¿no? Bien dicho, en el numerador y en el denominador, con más. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Me tengo una pregunta con eso que decías del conjugado. Sí. Lo que se invierte es el signo que está antes de la raíz. No. Lo que se invierte es suma por resta y resta por suma. Claro, pero si está al revés, supongamos que primero aparece la raíz negativo más el 7. Lo mismo, que se cambia el más por el menos. No importa qué expresión esté antes o después, no importa. Se cambia la suma por la resta y la resta por la suma. Ok. Y bueno, entonces lo que hacemos ahora es, porque a ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto en realidad? Por un caso de factoreo de... ¿recuerdan un caso de factoreo que habíamos visto en el secundario? El caso de factoreo era resta de cuadrado, ¿recuerdan? A cuadrado menos b cuadrado. Esto es No sé si lo está cayendo. a menos b. No, Agustín, anda para allá. No, dale. No, vaya. No, Agustín, va. Y acá tenemos a cuadrado menos b cuadrado. En esto se basa eso que estamos haciendo ahora. Y fíjense, al multiplicar esta expresión por su conjugada, ¿por qué es la expresión conjugada? Porque es la misma expresión, pero en vez de con menos, con más. Entonces queda esto. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en este producto, ¿ven? En el producto que figura en el denominador. ¿Esto qué sería? 7 al cuadrado, o sea, esto, multiplicado por la expresión conjugada, que es esta. ¿Por qué es la conjugada? Porque en vez de menos hay más. ¿Sí? Una es la conjugada de la otra. Las dos son conjugadas entre sí. Entonces, a menos b, ¿ven? 7 menos la raíz por a más b, 7 más la raíz, aquí es igual a cuadrado menos b cuadrado, o sea, 7 al cuadrado menos el cuadrado de la raíz. ¿Para qué hicimos todo esto? Para que se cancele la raíz con el exponente 2. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que desaparece la raíz que molesta. Por eso nos queda esto, ¿ven? 49 menos, entre paréntesis, en un primer paso yo haría entre paréntesis, menos el radicando, que es 2x más 43. Al eliminar los paréntesis queda esto. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tendríamos, bueno, acá tendríamos que hacer 49 menos 43 es 6, menos 2x. 6 menos 2x. Y arriba nos había quedado, en realidad nos había quedado esto. Que acá, bueno, parece que ya lo han, o sea, ese 9 menos x al cuadrado, fíjense que lo han factorizado. Porque 9 menos x al cuadrado es 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces se puede factorizar 3 menos x por 3 más x. O sea, están usando permanentemente esto que está acá. ¿Sí? En un caso lo usaron en una dirección, o sea, tenían esto y al multiplicarlo por el conjugado, les quedó la resta de los cuadrados que sirvió para que desaparezca la raíz. Y ahora lo que están haciendo es al revés, arriba, ¿sí? Esta diferencia de cuadrados
la factorizan y escriben esto. Entonces, porque fíjense, en realidad acá uno tendría que hacer así, habría que ser un poco más ordenado acá. Porque fíjense, uno trabajaría, o sea, la expresión que quiere eliminar, que en este caso era esa raíz, ya se eliminó acá, perfecto, y bueno, reducimos 49 menos 43, entonces acá abajo nos queda 6 menos 12. Arriba nosotros tendríamos que seguir escribiendo lo mismo que estaba escrito. ¿Qué es esto? 9 menos x al cuadrado por, entre paréntesis, 7 más esa raíz. Volver a ver ahora si sigue la indeterminación. Entonces, si x tiende a 3, fíjense que esto tiende a 6, 6 menos algo que tiende a 6 tiende a 0, y arriba nos quedaría 9 menos, bueno, esto como tendía a 0. Pero dale, la concha de tu madre. Tendía a 0 de entrada, entonces ahora va a seguir tendiendo a 0. Multiplicado por eso que le hemos agregado de prepo ahí, sea lo que sea eso, va a seguir tendiendo a 0. O sea que la indeterminación subsiste, la indeterminación sigue ahora. Entonces, por eso es que después factorean 9 menos x al cuadrado, lo factorean de esta manera, ¿ven? Y en vez de 6 menos x al cuadrado, podemos sacar factor común 2. Y nos queda 2 por 3 menos x, ¿ven? Que es este paso que está acá. Y ahora, bueno, simplifican 3 menos x con el 3 menos x de arriba y desapareció el problema. Pero eso de factorizar 9 menos x al cuadrado lo pueden hacer recién acá. ¿Sí? Porque uno no es adivino para ya en este paso acá saber qué es lo que va a necesitar factorizar en el quinto paso, en el sexto. ¿Sí? Entonces hay que trabajar de manera ordenada. Seguimos escribiendo esto tal cual está. Nos topamos otra vez con el problema de la indeterminación, entonces 0 sobre 0, entonces ahí eso ya nos da pauta que hay que factorear algo para que algo se simplifique. Que es lo que... Como que le hiciste muy larga al pedo, viejo. Al factorizar 9 menos x al cuadrado. Entonces se cancela 3 menos x con 3 menos x. Entonces nos queda, bueno, acá habría que agregar otro pasito en el medio, ¿no? Uno acá habría que, si le hace falta uno, volver a escribir límite para x tendiendo a 3 de lo que sobrevivió hasta ese momento, que sería 3 más x por todo este paréntesis, 7 más la raíz, sobre 2. Fíjense que abajo ya no nos tiende a 0 porque quedó 2, o sea que el problema ya desapareció. ¿Sí? Arriba puede tender a lo que sea, a infinito, a 0, a una constante. La total indeterminación ya desaparece. Bueno, y ahora lo que se hace es, si x tiende a 3, 3 más 3 tiende a 6, 3 más x tiende a 6, y acá esto, ven, por eso ponen 6 por, bueno, le hacen lo mismo acá, reemplazan a x por 3, y todo esto tiende a 14. Por eso el límite va a ser 6 por 14 sobre 2. Simplifican y bueno. Sí, pero acá en estas indeterminaciones 0 sobre 0, cuando tenemos, y no podemos factorizar de movida, porque lo de abajo no se puede factorizar, entonces ahí hay que multiplicar arriba y abajo por el conjugado. ¿Por qué? Del denominador o del numerador, depende. Porque esta expresión que trae problemas puede estar arriba también. Y esta que está acá arriba, 9 menos x al cuadrado, está abajo. Entonces en ese caso se va a hacer lo mismo. Se va a respetar la expresión inicial tal cual está, es esta, y se va a multiplicar arriba y abajo por el conjugado de esta expresión que es la que trae problemas. Y se va a resolver de la misma manera. ¿Sí? Nunca apurarse, siempre seguir escribiendo límite para x tendiendo a... Esto no lo escribimos más recién cuando reemplazamos los valores de x por ese 3.
que ya desaparecen las X, recién ahí ya no escribimos límite. Pero hasta ese momento, mientras estén escritas las variables X, hay que seguir poniendo el límite para X tendiendo a tal cosa. Recién acá ya no lo escribimos. Y bueno, calculamos el resultado. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Sí. O sea que acá hubo que sortear dos obstáculos. Primero esto, de hacer desaparecer esa raíz. Y después, bueno, como subsistía la indeterminación, había que eliminar el problema de alguna manera. Bueno, acá lo único que se podía hacer era factorizar 9 menos x al cuadrado, factorizar abajo también sacando factor común 2, y algo ahí tenía que cancelarse. Cuando subsiste la indeterminación 0 sobre 0, es porque falta algún pasito para factorizar algo y simplificar algo. ¿Sí? Si acá no... Sí. ¿Es lo mismo decir menos x más 3 que x menos 3? Perdón, ¿cómo? ¿Menos x más 3? ¿Que x menos 3? No. Menos x más 3 es lo mismo que 3 menos x. Claro. ¿Sí? A ver. O sea, vos me dijiste menos x más 3. Menos x más 3 es lo mismo que 3 menos x. O sea, el que estaba sumando, el que estaba sumando, que es 3, tiene que seguir sumando, porque acá adelante del 3 puedo poner un más. Y el que estaba restando, o el que tenía un menos delante, tiene que seguir con el menos delante, para que numéricamente siga siendo lo mismo. ¿Sí? Ahora, supónganse que acá abajo, si nosotros teníamos, en vez de 6 menos 2x, si teníamos otra cosa, otra expresión, 2x menos 6, por ejemplo. Si teníamos 2x menos 6. Y teníamos 2x menos 6, en vez de eso que está ahí. Y nosotros hubiéramos sacado factor común 2, y esto nos hubiera quedado x menos 3. 2 por x menos 3. Si nos fijamos acá, x menos 3. Si nos fijamos acá, nosotros no tenemos x menos 3 para simplificar con lo de arriba, fíjense. Porque nosotros acá arriba tenemos 3 menos x y 3 más x. No tenemos x menos 3 o menos 3 más x. Porque fíjense que el 3 en ambos casos está sumando. Y acá a nosotros, después de la factorización, el x, el 3 aparece restando. Entonces, para tener eso que tenemos arriba, para que se parezca, para que sea lo mismo de algo que está arriba para poder simplificarlo, entonces, en vez de sacar factor común 2, sacamos factor común x menos 2. Y cambiamos los signos de adentro. Acá, en vez de más x, nos va a quedar menos x, y en vez de menos 3, nos va a quedar más 3. Es raro verte con anteojos. Y fíjense que me menos cuesta x ver más la concha de 3... su madre. ¿Por qué te cuesta ver? Menos Me duele x la más cabeza, 3, boluda, que no te está acostumbrada. acá. Te acostumbras a la Y ahí sí se puede simplificar. Lo pienso usar igual con las esa computadoras y edad. con los celulares, nada más. Entonces todo el día. Nada. Ahí sí lo podemos simplificar. En ese caso, en el denominador, al desaparecer esto, al simplificarlo, Bueno, si me compro en auto el para manejar, denominador ¿no? nos quedaría menos 2. Pero para estar en la calle, nada, ni un pedo. Al pedo. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Eso es si tuviéramos acá 2x menos 6. Porque uno al sacar factor común dice, no, pero lo que Igual me es quedó como que entre le da paréntesis, mucho brillo ya. un factor no es ninguno de los que está arriba. Entonces Cuando no antes puedo estaba viendo simplificar. oscuro, ahora En ese abrió caso, muy brillo. Sacamos Bajale factor el brillo a la común menos 2. computadora. ¿Para qué? Para que no te Sí, hagas porque como recuerden que esto, Y si igual no tiene el vidrio. es lo Se supone mismo que el vidrio que para algo tiene función, ¿no? menos 2, por lo que me preguntó ella recién, esto es lo mismo que poner 3 menos x.
Y fíjense que 3 menos x sí es algo que en realidad se puede simplificar. 3 menos x, acá está. Era el mismo. ¿Sí? Por eso el ejercicio siempre está armado de alguna manera como para que uno pueda simplificar, para que la indeterminación pueda salvarse, no se preocupe. ¿Sí? Pero siempre, bueno, hay que hacer algún paso más o algún paso menos. Bueno, el otro, ¿cuál era? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna duda? Son muchos casos de indeterminación juntos que han visto. No sé hasta qué casos llegaron de indeterminación. ¿Vieron todos? Igual de por sí en lentes. Pero yo no me acuerdo de haber visto uno No es sobre otra cosa. tinta, así que si No es la pantalla, la computadora. más o menos cómo se hace, Fíjate. estaría bueno. Uno Cuando te al miro infinito, el coso, el juguete de ¿no? Agustín, Uno al infinito. el Sí, corte sí, lo veo sí. re oscuro, Igual hay una opaco. chica que Lo pongo los lentes y parece que le hubieran echado pintura. Bueno, sí, el otro, ¿cuál era para mostrar Estaba acá? re ciego. El R. ¿Y después puede explicar alguno con el que tenga seno? Dos Sí. puntos y pico tienen Sí, de sí, costado. cómo no. De este, Sí, estos que están acá. son más ciegos que yo, boludo. La chica En que este me tiene había 2 puntos y pico. preguntado- Sí, Estás era re la regla. ciego. Ah, el Yo R. estoy ciega, pero vos estás peor. No. Son más jóvenes que yo. Si x tiende a 0, bueno. Sí, ya 6 sé que estoy por ciego, 0, hija de bueno, puta. 6 por x tiende a Si 0. tu padre nos hizo fallado. Recuerden, el seno de 0 es 0. Por eso, si x tiende a 0, 2 por 0 tiende a 0. Seno de algo que tiende a 0 tiende a 0. O sea, 0 menos 0 tiende todo a 0 arriba y abajo también. Haya resta, suma, lo multipliquemos por 2, por lo que sea. 2 por x va a tender a 0. Seno de 4x. 4 por x tiende a 0. Seno de algo que tiende a 0 tiende a 0. Por 3 tiende a 0. 0 sobre 0. Entonces acá lo que hay que recordar es una propiedad fundamental que dice Pero ya cuando todos los años. el límite, cuando x Sí, tiende a cada 0, Sí, me da eso. Yo no me olvidé de seno que de me x llevaras sobre el x. coso hoy para Eso preguntar es cuánto 1. puede salir. Olvidé. ¿Recuerdan eso? Límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Lo tomamos como una regla o No, hay que hacer una demostración? No, demostración no. Se demuestra esto, por supuesto, pero no es necesario. El límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es 1. Esto lo vieron, ¿no? ¿Esto lo vieron? Sí, sí, sí. Sí, Sí, me parece que sí. sí. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. No es una Y se hoja. puede hacer una generalización de la siguiente. Pónganse. Acá podemos poner, en vez de 0, podemos poner un valor cualquiera. K. Y vamos a poner. Esta es la generalización de esta propiedad que está escrita arriba. Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Límite cuando x tiende a Cerrá la 0 puerta, del Agu. seno de x sobre Agu, x, fíjense, cerrá la puerta. el seno del argumento x Cerrá la dividido puerta. el mismo argumento. Esto es una Cerrala. indeterminación, porque esto tiende a 0. Cerrala. El seno de algo que tiende a 0 tiende a 0. O sea, No, tenemos vos una quédate determinación adentro. 0 sobre 0. Bueno, se demuestra que este límite da 1. Salvando esa indeterminación, el límite es 1. Abrir. Entonces, supónganse que nosotros ahora tenemos una función. Tenemos una función límite cuando x tiende a k. Esperá. De una función f de x. No, mirá. Y nosotros tenemos una función que cuando x tiende a un valor k, un valor cualquiera,
esa función tiende a 0, entonces fíjense lo que armamos acá. Si x tiende acá, los valores de la función se acercan a 0. O sea que acá f de x va a tender a 0. Y el seno de algo que tiende a 0 va a ser 0. O sea, tenemos lo mismo que acá, fíjense. Acá x tiende a 0 sobre 0. No lo escriban así nunca porque se los van a tachar, ¿sí? Esto es para explicarlo acá. Si x tiende a 0, es como que nos queda, entre comillas, seno de 0 sobre 0. Bueno, fíjense, si cuando x tiende acá, la función tiende a 0, entonces, si x tiende acá, que es un número cualquiera, fíjense que los valores de la función tienden a 0. Entonces acá nosotros podemos poner 0. Perdón. Y acá f de x tiende a 0. Fíjense que nos ha quedado lo mismo de arriba. Seno de 0 sobre 0. No entendí por qué vuelve a tender a 0. Porque la función tiende a 0. La función tiende a 0 cuando x se acerca acá, a este valor k. Los valores de la función se acercan a 0. Entonces, nosotros acá que teníamos la función f, y abajo también teníamos la función f, si x tiende acá, fíjense que los valores de f van a tender a 0. O sea que acá estos valores van a tender a 0. O sea, estamos en la situación de acá arriba. Y los valores de abajo van a tender a 0. Estamos en la situación de abajo. Fíjense que tenemos la misma estructura. Por eso el límite sigue valiendo 1. Esta es la generalización. Esta es la generalización de este teorema. El teorema acá era seno de x sobre esto, ¿no? Lo que sabemos nosotros es que cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiende a 1. Bueno, la generalización es esta. Seno de f de x sobre f de x, si f de x tiende a 0, ¿por qué f de x tiende a 0 acá? ¿Por qué f de x tiende a 0? Y porque cuando x tiende acá, los valores de la función tienden a 0. Estos valores de y tienden a 0. O sea, acá es como poner esto. Y acá abajo es como poner esto. Fíjense que tenemos lo mismo. Seno de 0 sobre 0, 1. ¿Sí? Esta es la generalización de este teorema que está acá. ¿Sí? Entonces, acá vamos a volver a poner. Esto también lo vieron, ¿no? Sí. 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 Esta es la generalización. Si pasa esto, entonces si el límite para x teniendo acá de una función es 0, entonces flecha de implicación, entonces este límite es 1. Esto también, sépanlo tan bien como esto, tanto como esto. Esto es la generalización de este caso. Este caso que está en rojo en realidad es un caso particular de este que está abajo. Caso particular cuando la función f de x es la función identidad de x. ¿Sí? X se puede ver como una variable, como la variable x que vemos siempre, o como la función identidad, f de x igual a x. ¿Sí? Entonces, esta es la generalización
de ese teorema. Si una función tiende a 0, cuando x tiende a k, entonces el límite, cuando x tiende a k, de seno de f de x dividido f de x, el límite va a ser 1. Porque esto va a tender a 0. Si x tiende a k, el valor de la función nos dice que tiende a 0. O sea, esto va a tender a 0. Perdón. Y lo de arriba, f de x, seno de algo que tiende a 0, va a tender a 0. ¿Sí? Estoy medio que está diciendo que tiende a 0, la concha es su madre, viejo. Cuando x tiende a un valor, los valores de la función se acercan a 0, esa función se llama infinitésimo. Infinitésimo en este valor k. Esa es la generalización. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. El R. Profe, Bueno, sí, sí. ¿Infinitésimo? ¿Lo podría repetir? Sí. Acá. Cuando sucede esto, cuando el límite, cuando x se acerca a un valor k, un valor cualquiera, supongamos 3. Cuando x tiende a 3 de una función, el límite es 0, ¿qué significa eso? Que cuando nos acercamos a 3, por la derecha o por la izquierda, los valores de la función, o sea, los valores de y se van a acercar a 0. O sea, la curva va a tender a cortar al eje X. ¿Sí? Los valores de y van a tender a 0. Bueno, cuando sucede eso, se dice que esta función f de x es un infinitésimo en x igual a 3. Muchas gracias, profe. Eso, para darle un nombre. Y si este límite es infinito, la función es un infinito en x igual a 3. Se dice así. Entonces, volvemos al ejercicio. Acá lo que hay que hacer, y lo mismo, fíjense lo que sucede acá, justito. Esa función f de x puede ser, por ejemplo, la función 2x. Acá x tenderá a 0. ¿Es cierto esto? El límite cuando x tiende a 0 de 2x es 0. ¿Es cierto esto? Sí. Si x tiende a 0, la función 2x tiende a 0, ¿es cierto? Mamá. 2 por 0 será. Claro, sí. Pero, Sí, tal cual. Fíjense, sucede esto. Entonces, ¿cuál es nuestra función acá? Nuestra función es 2x. Entonces, acá en vez de f de x que teníamos escrito, vamos a poner esto. Mamá. Y acá abajo lo mismo. ¿Ven? X tiende a 0. Acá en vez de k, nosotros hemos usado c. ¿Ven? Nosotros lo que sabemos es eso. Si nos dan un límite así para calcular, directamente ponemos 1 porque es un caso de este teorema, de esta generalización que estamos viendo, de esta propiedad del seno. Sí, fíjense, la función es 2x y esa función 2x es un infinitésimo cuando x tiende a 0. Porque va a ser el límite. Entonces este límite sin duda va a ser 1. ¿Qué se te ocurre? Sin duda. Mamá. Entonces, vamos acá. Fíjense, nosotros tenemos seno de 2x. Y ese seno de 2x trae problemas. Porque eso es lo que hace tender a 0, una de las cosas que hace tender a 0 el numerador. Y justo fíjense que x vale 0. Entonces, ¿qué nos convendría tener a nosotros en vez de tener escrito seno de 2x? ¿Qué nos convendría tener escrito? ¿Acá decís vos? No, tampoco, mirá. No tengo nada. Eso que está recuadrado ahí, en vez de tener seno de 2x, estaría bueno que esté escrito eso. ¿Por qué estaría bueno que esté escrito eso? Seno de 2x sobre x. Porque cuando x tiende a 0, toda esta expresión... ¡Me estás aburriendo! Desaparece la indeterminación. ¿Qué onda, capo? O sea, nosotros tenemos escrito en el ejercicio ese, tenemos escrito esto nada más. Seno de 2x. Y estaría bueno que abajo tenga esto.
ese seno de 2x que esté dividiendo por 2x. Así nos valemos de esto. Este límite es 1. Y eso es lo que hacemos. ¿Ven? Ponemos de prepo debajo del seno de 2x, dividimos por 2x, pero para compensar ese cambio, tenemos que multiplicar por 2x. Ojo. ¿Ven? Que es lo que está acá. Y abajo lo mismo. ¿Qué función tenemos acá abajo? Seno de 4x. Este seno de 4x estaría bueno que esté dividido por qué. ¿Por qué expresión? Por 4x, por la misma función. Entonces, dividimos a ese seno de 4x, lo dividimos por 4x y multiplicamos, volvemos a multiplicar por 4x. Y acá fíjense que ya estos límites, cuando x tiende a 0, toda esta expresión que está acá, seno de 4x sobre 4x, va a tender a 1. Y si x tiende a 0, seno de 2x sobre 2x va a tender a 1. En eso radica la importancia de hacer este arreglo algebraico que hay que hacer acá. Por supuesto, si nosotros tenemos escrito esto solo de arriba y le agregamos dividiendo este 2x que está abajo, ese 2x hay que volver a multiplicar. Es como tener, por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué manera puedo tener escrito al número